Hoy es un día ideal para hacer un delicioso jugo. Miren qué hermoso día para estar en la huerta y además para hacer una receta, en este caso dulce. Vamos, que me voy a acercar al frutal responsable de este video. Lo tenemos por acá. Se trata de la zarzamora. Acá tenemos sus frutos. Ahora voy a cosechar algunos de sus frutos. Los voy a llevar a la cocina y ahí los voy a convertir en un delicioso jugo, donde además les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Bueno, acá como verán ya tenemos los frutos de la zarzamora. Antes de pasar a la preparación de este jugo y luego contarles sobre sus beneficios para la salud, los invito a que se queden en nuestro canal, ya que tenemos realizados varios jugos con muy distintas frutas, inclusive algunos jugos donde combinamos varias frutas. En la descripción de este video les voy a dejar los enlaces de los jugos más destacados. También les pido que se queden hasta finalizar este video, ya que les voy a dejar otros videos muy recomendados. No se los pierdan. Bueno, ahora sí, a la preparación del jugo. Les cuento que para esta receta lo que voy a utilizar de cantidad de frutos de zarzamora son una compotera llena, o el equivalente 250 centímetros cúbicos de frutos de zarzamora. Ahora vamos a llevar a procesar. Ahora en una procesadora colocamos los frutos. Le agregamos medio litro de agua. Tapamos y procesamos. Listo, ahora vamos a llevar a colar. Bueno, ahora mediante el uso de un colador y con paciencia vamos a colar el jugo. Colamos todo el jugo y continuamos. Bueno, una vez colado el jugo, lo que voy a hacer ahora es servir en un vaso y ahí contarles sobre sus beneficios. La zarzamora es rica en vitaminas A, B1, B2, C y vitamina E. Además, contiene minerales como potasio, fósforo, sodio, hierro, magnesio, manganeso, selenio, zinc, cobre y calcio. También otros componentes como niacina y ácido fólico. Ayuda a combatir diarreas, gastroenteritis, colitis y cólicos menstruales. Por su aporte significativo de vitamina C y otros antioxidantes, su ingesta está recomendada para evitar afecciones respiratorias como la gripe, el resfriado o el asma. Tiene un efecto diurético, por lo que puede ayudar a combatir la retención de líquidos de forma natural. Contiene bajo índice glucémico, lo cual ayuda a equilibrar los niveles de glucosa en sangre, evitando la resistencia a la insulina y la diabetes. Es rico
en ácidos fenólicos, carotenoides, flavonoides y antocianinas, compuestos bioactivos con propiedades antiinflamatorias que ayudan a mantener la salud de las arterias. Es rico en compuestos antioxidantes que ayudan a eliminar el colesterol de los alimentos a través de los intestinos. Tiene óptimas cantidades de fibras que ayudan a prolongar la saciedad y disminuir las ganas de comer, siendo un jugo aliado para incorporar en dietas para adelgazar. Ayuda a regular el pH de la sangre. Recientemente se ha descubierto que tiene una gran capacidad antibacteriana. Contribuye con la salud de la piel y la prevención del envejecimiento prematuro. También tiene un efecto beneficioso sobre las llagas bucales en casos de gingivitis, que es la inflamación de las encías, y en casos de estomatitis, que es la inflamación de la mucosa bucal. También funciona muy bien en casos de faringitis y amigdalitis. Ayuda en casos de hemorroides. Y también previene el reumatismo. ¿Y qué me cuentan? Son muchísimos los beneficios de este jugo, así que ahora voy a pasar al momento más lindo. Voy a dar vuelta a la cámara y voy a probar este jugo. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata del jugo de zarzamora, un jugo cargado de beneficios para la salud. Ahora mismo voy a pasar a probarlo y les cuento. Bueno, a probar se ha dicho, vamos. Muy bueno, muy bueno. Vale la pena, ¿eh? Se los recomiendo. Voy a probar un segundo sorbito y luego les hago el prometido resumen de sabor de este jugo. Delicioso. Voy a dejar porque si no, no voy a poder seguir contándoles. Antes de pasar a contarles el resumen de sabor de este jugo, les cuento que a todos los jugos que elaboro para el canal, a ninguno les agrego azúcar o algún tipo de endulzante antes de probar el jugo. Recién después de probar el jugo y si necesita, ahí le agrego azúcar o otro tipo de endulzante. En el caso de este jugo de zarzamora, no le agregué azúcar ni otro endulzante. Bueno, y para describir el sabor de este jugo, les cuento que es un sabor semidulce y también ácido. Se nota la acidez y está muy buena. Es un jugo ideal para tomarlo bien fresco, bien frío en épocas de calor, ya que un jugo ácido viene muy bien para mitigar el calor. Y para aquel que nunca ha probado la zarzamora, este delicioso fruto del bosque, voy a comparar con otras cosas como para que se den una idea del sabor que estuve probando a través de este jugo. A mí me remite a una mezcla entre frutilla o fresa y frambuesa. Este jugo, sin duda, tiene sabor a frutos rojos. Antes de despedirme, los invito a que se queden en nuestro canal, ya que tenemos realizados varios jugos con algunas frutas que quizás no conozcan y a través de este delicioso preparado se difunden. Tenemos jugos individuales y también tenemos jugos donde combinamos dos o más frutas. No se los pierdan. Bueno, espero que les haya gustado mucho. A mí me gustó mucho hacer este video y sobre todo probarlo, beber o tomar este jugo. Acá en la Argentina le decimos tomar o también beber. Bueno, de las dos formas queda bien. En otros lados le dicen beber.
Espero que les haya gustado. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba, que eso nos gusta y mucho. No se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Y por último y muy importante, suscríbanse a nuestro canal, que eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Sin más, me despido hasta la próxima. Nos vemos. ¡Chau!